Vamos a cambiar de tema ahora y nos vamos a meter con lo que está pasando en la provincia de Formosa, donde también se está cuestionando muchísimo, Edgardo, lo que está pasando con los derechos de las personas en los centros de aislamiento. Sí, así es. Bueno, a ver, se ha convertido en un problema para el gobierno nacional. ¿Por qué? Y también para Cristina Kirchner, porque tanto Cristina Kirchner como Alberto Fernández consideran que el gobernador de Formosa, Infran, es un ejemplo de gobernador. Y en realidad lo que está pasando en Formosa es que aparecieron un montón de denuncias de violaciones a los derechos humanos por los centros donde se tiene que permanecer obligatoriamente la gente por el tema COVID. ¿Qué pasó? El secretario de Derechos Humanos, Pietragala, fue a visitar Formosa, pero ojo, que no fue ¿Querés ver cómo llegaba? Claro, porque no fue por propia iniciativa. Después te cuento una cosa. Dale. No somos prensa, nosotros somos parte del equipo que trabaja con los derechos humanos en Formosa. Mañana a las 15 horas. Señor, nosotros no tenemos acceso. Le pedimos que como funcionario desempeñe su cargo y nos dé explicaciones a nosotros. Entiendo que está... que estoy acá disfrazado para carnaval, no. Mire, yo le pido el mismo respeto que se le da, que no me chicanee. Le voy a pedir que nos trate con respeto a pesar de la entrada y que dé soluciones y que dé explicaciones que se han reclamado hoy. Ahí estamos viendo al secretario. Esta persona que ustedes veían ahí es Horacio Pietragala, que es el secretario de Derechos Humanos, que después del escándalo que ya lleva casi una semana en Formosa, fue enviado. Y vos decías, Edgardo, que esto pone... Invitado, que es distinto. Invitado. Y con esta frase desafortunada de Pietragala, porque lo invitó el gobernador Infran para visitar Formosa y esos centros de aislamiento, por llamarlos de alguna forma, pero no es que tomó la iniciativa a raíz de todas las denuncias que se estaban presentando sobre lo que ocurría en Formosa. Lo invitan, pero cuando llega, que lo hemos escuchado en boca de periodistas de la oposición, ¿qué es lo que pasa? Vaciaron los centros de aislamiento. Para la oposición es como que le hicieron visitando un lugares vacíos? Claro, bueno, el tema es, dice, lo que tenía que venir a ver y lo que estaba haciendo Infran, dicen los damnificados y también la oposición, no lo va a encontrar porque ya el gobierno de Infran vació un vaciamiento previo para encontrar otra cosa. Digamos, el relato, el famoso relato, para que encuentre un relato así por eso decíamos que la oposición consideraba que era un city tour lo que iba a hacer ¿Por qué dijiste Pietragala. que esto era un gran conflicto interno incluso para Cristina? No, que es un problema. ¿Por qué? Porque a Infran se le viene conociendo denuncias, pero desde hace muchísimo tiempo, con lo de vudú, cómo trata a la gente en Formosa, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para Cristina Kirchner y para Alberto Fernández es un gobernador modelo. Y que a un gobernador modelo se le demuestre que hay violaciones a los derechos humanos en esa provincia es un tema muy complejo. Por eso lo que querían y lo que quieren es que este tema pase lo más rápido posible, por eso la invitación, pero en realidad se convirtió en un boomerang esto claro, porque vacías esos centros de aislamiento, entonces ¿con qué se va a encontrar Pietragala? Pietragala tendría que haber ido antes cuando aparecieron las denuncias para ver qué es lo que pasaba. Igual te digo una cosa, vamos a suponer que iba antes, no descarte que te vaciaban igual estos establecimientos. Mira, hacía un punto ahí, Edgardo, porque hay otros centros de aislamiento que sí están y siguen funcionando. Tanto es así que quiero que saludemos a Leo Fernández, porque en el medio de la tarde, con la visita del secretario de Derechos Humanos de la Nación en la provincia de Formosa, hubo un hecho preocupante. Un hombre se escapó de uno de los centros de aislamiento, se trincheró en la casa. ¿Y en qué situación quedó esto, Leo? Buenas noches, bueno, sí, recién hemos estado en la casa de Gerardo, que es un hombre que se ha escapado de la escuela 66 hace unos días. El domicilio queda sobre la calle Catamarca 325 del barrio Liborsi. Llegó una ambulancia con personal policial, médicos, que, bueno, lo trataron de convencer porque lo habían ya detectado que estaba en su casa viviendo con otras personas, su esposa y otros familiares, y lo convencieron finalmente de volver hacia alguno de los lugares de aislamiento, previo paso por la UPAC. La UPAC es la unidad de pronta atención a la contingencia, en donde se realizan los PCR. Pero esta vez no fue solo, fue con la esposa y fueron otras dos personas que estaban dentro de la casa. Nosotros lo pudimos cubrir para TN y finalmente, bueno, este hombre volvió. No sabemos si lo llevan al mismo establecimiento donde tiene también el resto de la familia esperando, creo que un hijo menor y una esposa. Así que bueno,
Leo. Lo han vuelto a llevar, lo van a volver a hisopar y seguramente va a volver a hacer cuarentena. Hay un dato que tenemos que aclarar. Él, primero, ¿cómo es que se escapó del lugar? Y por otra parte tenía 2 PCR negativos, que es parte de las denuncias que venimos viendo estos días, de gente que está guardada ahí sin síntomas y con resultados negativos, más de uno. Sí, es así. Bueno, precisamente estamos en la escuela 224, que es una de las pocas escuelas que ha visitado el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala. En la 224 se ha dado el caso de casi todos los que están acá en esta escuela, de 4 hisopados negativos, y le han hecho un 5º hisopado, cuyo resultado recién se lo van a entregar el día de mañana. Llevan 21 días de cuarentena en ese establecimiento. Ahora, Leo, no se entiende cómo con 21 días de aislamiento, 4 hisopados negativos, todavía la gente la mantenga en el lugar sin poder tener la libertad de salir si no tienen coronavirus. Bueno, ha estado el secretario de Derechos Humanos acá en la escuela, reunidos con la gente, y nosotros le preguntamos a la gente puntualmente, que está aquí a nuestras espaldas, qué le había dicho Pietragala, que habló con ellos, y en realidad lo único que le dijo Pietragala fue que tenían que cumplir lo que pautaba el gobierno con su plan sanitario o con su política sanitaria, y quedarse acá hasta tanto le resuelvan el 5º hisopado. Es decir, no ha cambiado absolutamente nada con la visita del secretario de Derechos Humanos, Pietragala. Ahí al fondo la vemos a Brenda y a Sonia, que le vamos a pedir a ver si pueden levantar un poco la voz. Bueno, ha estado el secretario de Derechos Humanos de la Nación aquí. ¿Han hablado con él? ¿Qué es lo que qué les ha dicho? ¿Qué han conversado con él? Buenas noches, sí. Un poquito más fuerte, si... Buenas noches, sí. Estuvo el secretario de Derechos Humanos de la Nación ahí con nosotros acá hace unas horas. Y lo que nos dijeron fue que, por la respuesta que nos dieron, me hicieron un hisopado ahora, hace unas horas también me hicieron un hisopado. Y bueno, esperamos resultados mañana. La única solución que nos dio es. Ajá. Mañana le van a hacer los resultados de hisopados. Bueno, ¿hace cuántos días están acá? 22 días. 22 días. 4 hisopados negativos y que hoy todavía no sabemos. Bueno, muchas gracias. Ahí estaban escuchando, compañeros, lo que le estaba contando de los 22 días, 4 hisopados. Mañana le van a dar el resultado del 5º hisopado y esperemos que le dé negativo, porque eso también es un temor con lo que estaban ustedes de alguna manera resumiendo en la previa a esta salida, el hecho de los hisopados en la provincia de Formosa, porque es únicamente el gobierno el que tiene el monopolio de los hisopados. Acá no hay manera de contrastar. Sí. No, hay un tema que históricamente, desde acá ya estamos con Nelson Castro y también con Edgardo Alfano. Los días de aislamiento, aún para los positivos, han sido 14, ¿o no, Nelson? Sí, efectivamente, en Han sido realidad... 14, ¿y por qué 22 días en Formosa? Bueno, Y 4 hisopados negativos. Esto es lo que nos explica, efectivamente, y eso es, digamos, eso lo desmiente absolutamente el secretario de Derechos Humanos, ¿no es cierto? Hay una razón que va contra lo médico. El alta epidemiológica, además, yo sufrí COVID, por supuesto, la tenés después del 10º día, ya se considera que nadie contagia. Así que esto es absolutamente aberrante y va contra las normas que se aplican para aquellos que han sufrido el COVID. Y esta pregunta es para Leo, a ver si vos me das este dato. Este tipo de técnica extrema de tener a todo el mundo guardado, ¿le da resultados sanitarios a Formosa? ¿Cuáles son los números de Formosa, Leo? Con contagios Los y números muertes. son bastante buenos en comparación a otras provincias. Digo, han bajado han liberado. Bueno, esto tiene que ver un poco también con la llegada de Pietragala. Nunca se ha dado el alta de tantas personas juntas en un mismo día, ¿no? 136 personas en las últimas 24, 48 horas, más 60 personas el día de hoy. Digo, 200 personas en el lapso de 48 horas. Es algo más que positivo. No ha ocurrido en casi un año de cuarentena que estamos viviendo aquí en Formosa. Los resultados, bueno, 10 muertos, es algo también, digo, con lo que pueda llegar a sonar un poco fatídico, es un muy buen resultado en referencia a comparar Formosa con Chaco, Misiones, Corrientes o Salta, digo, ¿no? En cuanto a contagios no pasamos de los 300 hoy, después que han liberado a todos esos otros 200, ¿no? Ustedes saben que en el cincuentenario, 24 horas antes que llegara Pietragala, bueno, han sacado absolutamente a todo el mundo de ahí, y han quedado nada más que 15 personas de 300 que estaban hacinadas y con 2 baños en ese estadio. El resultado es muy bueno, digo, el resultado sanitario es muy bueno. En este momento, es una opinión personal, creo que estamos empezando la etapa de los contagios comunitarios que han pasado ya las otras provincias limítrofes con Formosa, y bueno,
se puede esperar que la gente tenga mejor conducta por el conocimiento ya acabado de lo que es el coronavirus, que guarde la distancia, que se lave la mano con alcohol, que use barbijo, que mantenga el distanciamiento, pero hay que ver el trabajo que haga el gobierno en el oeste, que es donde han estallado los casos comunitarios del departamento Matacos, por ejemplo, o en la frontera en el municipio de Clorinda con el Paraguay, donde también por el paso ilegal se han ocasionado estos contagios. Así que estamos a la expectativa. Nosotros no entendemos, un poco hablando de estadísticas, que sí entendemos estadísticas, no de lo médico, cómo las curvas de contagios tienen crecimientos abruptos y caídas abruptas, cuando en realidad las curvas de las estadísticas de contagios en otras provincias tienen crecimientos, amesetamientos y luego bajan, no hacen como una especie de electrocardiograma, ¿no? Así que estamos muy a la expectativa de los números, pero los resultados por ahora son buenos, ¿no? A ver, yo lo escuchaba recién a Leo, Domi, Fede y Nelson, hablar que Pietragala defendió lo que está haciendo el gobernador Infran. No había que esperar otra cosa, porque también lo está defendiendo el gobierno nacional. Sí, claro. Y lo defiende el Partido Justicialista. De ahí a que alguien salga públicamente, más allá de los legisladores de Formosa, a defenderlo a Infran, ahí es otra cosa. Digamos, cuando vos hablás de los que forman parte del Partido Justicialista, más allá si es una cáscara o no, te dicen, nuestra misión era, nuestra obligación era salir a defenderlo a Infran. Sacamos el documento y todo. De ahí a defenderlo personalmente ya es otra cosa. Yo creo que ese es el pensamiento que hay. Todos tienen que salir a defender a Infran, a decir que lo que él hizo está bien, porque de esa manera, defendiéndolo a Infran, se le defiende a Cristina, se le defiende a Alberto Fernández. Sí, sí. Además, quiero aclarar esto, ¿no? Esto del éxito de Formosa, hay No que está analizarlo, hay que ver qué cantidad de testeo se hace. Las denuncias que se hacen de los centros de restricción y aislamiento es que hay gente mezclada que es positiva con gente negativa, que no tiene ningún tipo de control, fundamentalmente. Y esto, digamos, quiero marcarlo, porque efectivamente no es la solución para el problema. Si alguno cree que esta ha sido la solución, está absolutamente equivocado, porque vos ahí tenés gente negativa que está durante 22 días, tenés que ver qué está pasando con aquellos, hay que ver si hay suficiente cantidad de testeos y si lo que refleja Formosa es la realidad. Lo quiero marcar esto porque los testeos que se hacen en Formosa no son abundantes. Ustedes se acuerdan de la gente que estaba en el límite y los problemas que tenían para los testeos. Sí. Así que el tema del éxito es relativo también. Están los números de hoy. Hoy Formosa tiene 14 casos positivos nuevos y suma 828 casos desde que empezó la pandemia. Sí, yo iría un paso atrás con relación a Infran, porque no es nuevo que salgan a defenderlo. Claro. Acuérdense lo que pasó cuando Infran no dejaba entrar en Formosa a los formoseños, es. que los tenía O muerto ahogado. y en fallo de la Corte en Suprema de la condiciones Nación. infrahumanas. Y desde el gobierno se salió a decir siempre que era algo propio del gobernador, Sí, sí. el derecho de dejar o no entrar a la gente. O sea que no es la primera vez que se sale a cubrir a Infran. Yo lo que le quiero preguntar a Leo es realmente cómo es ejercer el periodismo y un periodismo no afín al gobierno de Gildo Infran de Formosa, porque la verdad te veo, Leo, y es de una valentía importante. Bueno, ha sido muy difícil cubrir la pandemia, hemos sido constantemente atacados, era como que nos acostumbrábamos al maltrato. Hay una conferencia diaria todos los mediodías en donde se van informando los números cada 24 horas y era como que cada vez que preguntaba algo que tenía que ver con lo que la gente me acercaba por las redes o lo que tenía trascendencia, era siempre blanco de agresiones, formar parte de una operación de prensa, ser cipayo de los medios nacionales, tener real malicia, mentir, bueno, un montón de cosas que finalmente tuvo un pronunciamiento de FOPEA en donde le dijeron, primero repudiaron los ataques hacia mi persona y después le dijeron al gobierno que respete el trabajo de prensa. Aún así, también ADEPA hizo un pronunciamiento en donde le decía exactamente lo mismo y como respuesta del gobierno tuvimos que nos limitaron la única pregunta que podíamos hacer por medio a 4 preguntas escritas por todos los medios de la ciudad de Formosa. Es decir, ahora tenemos que presentar la pregunta por escrito antes que empiece la conferencia de prensa, es decir, si hay alguna pregunta que surja durante el transcurso de la conferencia no la podemos hacer porque ya hemos presentado la pregunta escrita. Hay 4 por capital y 2 por el interior de la provincia. Y nosotros hemos podido revelar o exponer que un día, por ejemplo, un medio del interior no había hecho ninguna pregunta, al cual habían citado, y acá habían hecho una pregunta, lo habían leído, porque encima lo lee una tercera persona, y nos habían dicho nosotros jamás mandamos a preguntar ni preguntamos absolutamente nada. Es decir,
Hay un avance sobre la prensa y hay una censura cubierta o previa respecto de la libertad de expresión, la libertad de pregunta, el trabajo de la prensa. Por tanto, digo, tiene que ver un poco con la explosión que ha tenido mediáticamente la violación de derechos humanos en los centros de aislamiento en la provincia, ¿no? Gracias, Leo. ¿Me permitís un detalle porque es muy importante? Sí, claro. Usted sabe que cuando un periodista va a Formosa, vos vas a un hotel y en el hotel donde te registrás tienen la obligación de avisar a la policía que hay un periodista. Esto es Formosa.